El vidrio pulido del restaurante reflejaba los destellos de luces elegantes y los cubiertos de plata, pero al otro lado, más allá de la acera, la realidad se helaba en silencio. Una mujer envuelta en mantas raídas intentaba vender pequeños trozos de pan de elote, mientras un niño con los dedos amoratados por el frío trataba de limpiar parabrisas a cambio de unas monedas. Dentro del salón, risas apagadas y copas de vino tintineaban. Un camarero servía tártar de atún en platos minimalistas y los comensales, ataviados con trajes de corte italiano, sonreían sin mirar hacia afuera. El contraste no era solo visual, era moral, era espiritual. Una pared de vidrio separaba dos mundos que parecían pertenecer a planetas distintos. El hambre y el lujo coexistían a centímetros de distancia, como si el sufrimiento humano se hubiera reducido a un escenario que ni siquiera merecía un segundo vistazo. Era invierno en la Ciudad de México, y el aire traía un frío seco que cortaba la piel como una navaja. Los vientos atravesaban las calles con prisa, y los árboles deshojados se mecían como sombras esqueléticas. En medio de aquel paisaje gélido e indiferente, las sonrisas dentro del restaurante parecían aún más fuera de lugar. Las luces blancas y frías colgaban del techo como estrellas artificiales, ajenas a la miseria que reptaba del otro lado. Y allí, en ese escenario de contrastes, el destino decidió cruzar dos vidas opuestas, una que lo había perdido todo y otra que creía poseerlo, sin darse cuenta de que en realidad no tenía nada. Si estás sintiendo algo con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Lo que viene cambiará tu forma de ver la fe y el amor. Julián Zamora caminaba como si el mundo le perteneciera, dueño de una postura impecable y de una presencia que hacía callar salones enteros. Era el retrato típico del éxito. CEO de una cadena de hospitales de lujo que se extendía por toda América Latina, frecuente portada de las revistas de negocios más prestigiosas de México. Sus trajes eran confeccionados a medida en Milán, su reloj suizo valía más que muchos departamentos de la ciudad, y su agenda estaba cronometrada al segundo. Pero tras aquella perfección ensayada, había algo que el tiempo y el dinero no lograban camuflar, un vacío frío, instalado en el fondo de los ojos y reflejado en cada gesto automático. Desde la muerte de su esposa, 4 años atrás, y la enfermedad misteriosa que aquejaba a su único hijo, Julián vivía en modo supervivencia. Cumplía funciones, mantenía los ingresos, pero su corazón ya no latía con propósito. No era raro que sus empleados comentaran en susurros cómo se había convertido en una máquina. Nunca sonreía de verdad. Nunca preguntaba «¿Cómo estás?» a nadie. El dolor lo había reconfigurado en alguien que simplemente reacciona sin permitirse sentir. E irónicamente, pese a ser dueño de un imperio construido sobre el cuidado de la salud, Julián había perdido toda empatía por cualquier dolor que no fuera el suyo. A veces, al mirar a su propio hijo, ahora dependiente de una muleta y rodeado de médicos privados, se sentía un impostor. Tantos recursos, tanto conocimiento, y aún así, impotente. Algo dentro de él comenzaba a gritar en silencio una pregunta insoportable. ¿De qué sirve todo esto si no puedo salvar lo que más amo? A pesar de su frialdad, había un hábito que jamás había abandonado: almorzar solo en su restaurante favorito, en la colonia Polanco, donde se respetaba el silencio, y la vista ofrecía la ilusión de control. Ese día, sin embargo, llevó al hijo consigo. El niño insistió. Quería ver gente, dijo con voz baja. Julián dudó, pero cedió. Llegaron en un automóvil negro blindado y el chofer abrió la puerta con precisión militar. Julián bajó primero, acomodándose la corbata, y luego extendió la mano a su hijo. Fue en ese instante, un fugaz lapso entre la puerta del coche y la entrada del restaurante, que algo inexplicable empezó a resquebrajar las estructuras de su existencia. Sentada en la acera, como hacía todas las mañanas desde sabe Dios cuándo, Tomasa observaba el ir y venir con la paciencia de quien ya ha visto girar el mundo en todas las direcciones. Llevaba sobre los hombros un rebozo desteñido y en las manos callosas una cesta con trozos de pan de elote que ella misma había preparado la noche anterior,
calentados con un pequeño fogón improvisado. Sus ojos, aunque enmarcados por profundas arrugas, brillaban con una serenidad que contrastaba con el caos circundante. Era como si aquella mujer, invisible para casi todos, albergara en su interior una paz ancestral, esa que no se compra, no se enseña, y mucho menos se entiende. Muchos la evitaban, pensando que deliraba cuando hablaba de milagros de fe y de luz en las manos. Otros, en cambio, se detenían, la escuchaban y lloraban, como si ella los tocara sin siquiera rozarlos. Ese día, mientras los autos de lujo tocaban la bocina y los vidrios oscuros ocultaban rostros apresurados, Tomasa sintió algo distinto. Una especie de calor interno recorrió su cuerpo al ver al niño cojeando, apoyado en el brazo de su padre. Sin vacilar, se levantó. Sus rodillas crujieron y dolieron, pero había urgencia en su gesto. Se acercó con cuidado y antes de que el guardia pudiera interceptarla, extendió un pedazo de pan caliente, aún humeante, al hombre de traje caro. «Dame de comer, y sano a tu hijo», dijo con voz firme, sin pedir, sin suplicar. Julián ni la miró. La frase le sonó a disparate, a afrenta. Hizo ademán de seguir, pero entonces sucedió algo. El niño, que hasta ese momento apenas lograba dar 2 pasos sin apoyo, se soltó del padre y caminó por su cuenta. 3 pasos, pequeños, temblorosos, pero reales. Los ojos de Julián se abrieron como nunca antes. Su boca, antes firme, se abrió en silencio. Miró al niño y luego a Tomasa, quien solo sonrió con dulzura, como si lo supiera de antemano. Aquella fracción de segundo rompió un ciclo. Por primera vez en años, Julián sintió miedo y esperanza. Algo imposible acababa de ocurrir y él no hallaba explicación alguna. Julián se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Sus ojos fijos en el hijo que, aún desequilibrado, ahora sonreía con ligereza, un gesto hace tiempo olvidado en aquel rostro infantil marcado por exámenes, terapias y noches en hospitales. El CEO intentó racionalizar, pero su cerebro científico falló. Ningún tratamiento había tenido tal efecto. Ninguna cirugía ni medicamento había logrado aquello. Sintió el corazón latir con fuerza. Miró a su alrededor, buscando cámaras, testigos, cualquier cosa que le dijera que no estaba delirando. Pero la mirada de Tomasa, serena, casi maternal, lo devolvió a la realidad. Sin pensarlo, se volvió hacia ella y le preguntó qué quería a cambio. Ella solo respondió, «Nada, solo escucha», y señaló al niño. En el interior del restaurante, la música ambiental parecía una broma cruel, ahogando el milagro que acababa de acontecer a pocos metros de allí. Julián, sin saber por qué, sintió un impulso inesperado. Tomó a Tomasa del brazo, con gentileza, pero sin vacilar, y la condujo hasta su mesa. La anfitriona vaciló, perpleja, pero él solo dijo, «Es mi invitada». Las mesas a su alrededor se quedaron en silencio, con miradas de escarnio e incredulidad. Una mujer de ropas humildes, sentada junto al hombre más poderoso de la sala. Julián, acostumbrado a infundir temor, ahora era observado con recelo, pero por primera vez en mucho tiempo no le importó. Había algo en esa mujer, algo que necesitaba comprender. Mientras los camareros, incómodos, servían agua y panes, Tomasa hablaba con dulzura sobre la fe, sobre la energía que nace del amor, sobre manos que sanan porque no desean nada a cambio. Julián escuchaba sin interrumpir, con los ojos humedeciéndose sin permiso. «No fue mi mano, fue tu amor», dijo ella. Él sintió un punzada en el pecho. Hacía años que no lloraba. Hacía años que no oía palabras capaces de perforar sus defensas. Y allí, en ese escenario tan improbable, entre copas de cristal y platos gourmet, Julián pidió ayuda, no solo para el cuerpo de su hijo, sino para su propia alma herida. El empresario invencible comenzaba por fin a desmoronarse. Los días siguientes estuvieron marcados por un torbellino de emociones que Julián no estaba preparado para enfrentar. Se sentía dividido entre el escepticismo racional que había moldeado su vida y una esperanza silenciosa que crecía en su interior como una brasa reavivándose. Comenzó a visitar a Tomasa con frecuencia, a escondidas,
llevándole alimentos y mantas, pero también, y sobre todo, preguntas. Quería entender cómo lo sabía, cómo había sucedido. Ella nunca daba respuestas directas, solo sonrisas y metáforas que tocaban más el corazón que explicaban a la mente. Julián se veía confrontado por una mujer que no poseía nada, pero que irradiaba una paz que él, con todo su imperio, jamás había conocido. Era desconcertante. Sin embargo, el mundo a su alrededor empezó a reaccionar. Sus socios cuestionaban sus ausencias, su cambio de actitud y los rumores que se propagaban entre los empleados. «Estás perdiendo la razón, Julián», decían algunos. Otros, más crueles, llamaban a Tomasa bruja de la calle u oportunista. Fotografías comenzaron a circular en los tabloides. El magnate junto a una mendiga, dándole de comer, conversando con ella. La prensa, sedienta de escándalos, sugería manipulación, emocional o incluso prácticas esotéricas. Las acciones de su empresa cayeron. Se convocaron reuniones de emergencia. El nombre Zamora, antes sinónimo de prestigio clínico, se convirtió en blanco de burlas y sospechas. En medio de la crisis ocurrió lo peor. Su hijo tuvo una recaída. Una noche, tras emitirse en cadena nacional un reportaje especialmente venenoso, el niño sufrió convulsiones severas. Se llamó de urgencia a los mejores especialistas. Un helicóptero médico aterrizó en la mansión de Julián, y el desespero lo invadió todo. Julián sintió el peso de todas las miradas. Ejecutivos, médicos, abogados, todos esperando que reaccionara como líder. Pero dentro de él, el padre gritaba mientras el hombre de negocios se despedazaba. Enfrentaba por fin el dilema imposible: seguir el camino seguro, protocolario, impersonal, o volver con aquella mujer de la calle que no prometía nada, pero le había dado algo que nadie más había conseguido: esperanza. A la madrugada siguiente, cuando el frío parecía cortar hasta los huesos, Julián tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Envolvió al niño en una manta gruesa, despidió a los guardias y condujo él mismo por las calles de la Ciudad de México hasta encontrar a Tomasa sentada en la misma esquina, como si lo estuviera esperando. No necesitaron palabras. Con un gesto silencioso, ella subió al coche, llevando solo su cesta de pan de elote y un rosario envejecido entre los dedos. Ningún GPS podía guiarlo en ese momento. Era el corazón de Julián el que, por primera vez en años, lideraba sus pasos. Al llegar a la mansión, los empleados abrieron los ojos de par en par. Nadie se atrevió a intervenir. El poder que irradiaba Tomasa era sutil, pero arrollador. Ella pidió que todos se retiraran. Quería estar a solas con el niño. Julián vaciló, pero algo dentro de él, algo que apenas reconocía, lo impulsó a confiar. Las horas siguientes fueron de espera, de silencio, de fe forzada. Afuera de la habitación, Julián caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas y la mirada fija en la puerta. No había médicos, no había tecnología, solo una anciana y un niño enfermo, y un padre desesperado intentando creer que lo imposible podía ocurrir de nuevo. La mansión, antes llena de control y previsibilidad, ahora respiraba misterio y espiritualidad. Por primera vez, no era el dinero el que dominaba aquel espacio, y entonces, al romper el alba, la puerta se abrió. Tomasa salió en silencio, con los ojos húmedos pero serenos. Julián corrió adentro y encontró a su hijo sentado en la cama, sonriendo, con los ojos brillantes como nunca. «Papá, tengo hambre», dijo el niño. Las palabras más sencillas del mundo se convirtieron en el mayor milagro de su existencia. Julián cayó de rodillas, con los brazos temblorosos y el rostro bañado en lágrimas que ya no sabía contener. Tomasa puso la mano sobre su hombro y murmuró: «Lo curó tu amor, no mis manos». Ese momento no fue solo una curación física, sino el renacimiento de un hombre que finalmente comprendía el verdadero poder de la entrega. Mientras el sol emergía tras las colinas de la Ciudad de México, iluminando los vitrales de la mansión Zamora con tonos dorados, Julián se sentía renacido. Pasó horas contemplando a su hijo, ahora dormido con serenidad, como si jamás hubiera conocido el dolor. Sin embargo,
La paz de esa mañana pronto se vería sacudida por un nuevo terremoto emocional. A media jornada, su asistente irrumpió en el despacho con una tableta en la mano y el rostro alarmado. «Señor Zamora, está en todos los noticieros». Un video filtrado mostraba a Tomasa entrando en la mansión acompañada de Julián en plena madrugada. El titular: «El magnate de la medicina abre su casa a una curandera callejera». Las redes sociales estallaron en comentarios, bromas y teorías. Las acciones se desplomaron. Sus socios exigieron una rueda de prensa urgente. La reputación de años se desmoronaba. Pero entonces sucedió lo inesperado. Mientras Julián revisaba el video intentando calcular los daños, notó un detalle que antes había pasado desapercibido. En la grabación, el niño aparecía brevemente en una ventana, de pie, sonriendo, sin apoyo. El fragmento se viralizó en minutos. Miles de personas comentaron: «¿Milagro? ¿Qué sucedió en esa casa? La ciencia no lo explica». Lo que al principio fue escarnio se convirtió en curiosidad. Programas de televisión invitaron a especialistas en espiritualidad y médicos debatían el caso en vivo. Por primera vez, el país entero se dividía entre escépticos y creyentes, pero todos dirigían su mirada hacia una sola figura. Tomasa, la mujer de la esquina, se convirtió en símbolo de algo más grande. Ya no era solo una vendedora humilde, sino para muchos la prueba viviente de que aún existe algo inexplicable entre el cielo y la tierra. Entonces, Julián tomó una decisión que dejó en shock incluso a los más cercanos. Durante la rueda de prensa, en lugar de negar los rumores, los confirmó. «Sí, confío en ella, y mi hijo vive gracias a ella». Un silencio cortante inundó la sala. Respiró hondo y completó: «Quizá no tenga títulos ni diplomas, pero posee algo que nadie en esta sala puede ofrecer: compasión verdadera». Y con esas palabras el CEO frío se convirtió, ante los ojos del mundo, en un hombre transformado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La rueda de prensa terminó con un silencio que decía más que 1000 palabras. Pero para Julián, aquello era solo el comienzo. Aquella misma noche reunió a sus principales directores y comunicó su decisión. Una parte significativa de las ganancias de la red hospitalaria se destinaría a la creación de un centro de medicina alternativa, gratuito, accesible y dirigido por curanderos, terapeutas espirituales y profesionales de la salud que creyeran en el equilibrio entre cuerpo y alma. Muchos se opusieron, amenazaron con irse, pero él no retrocedió. En su interior ya no era el empresario calculador, era un padre, un hombre que había redescubierto el valor de la humildad, y Tomasa, ahora viviendo con él y con el niño, se había convertido en la presencia que llenaba el hogar antes vacío. No con lujo, sino con calor humano. La noticia del centro se difundió rápidamente. En los primeros meses, miles de personas acudieron en busca de atención, no por falta de recursos, sino por fe, por la esperanza de encontrar lo que la medicina convencional no podía ofrecerles. Tomasa se convirtió en una especie de matriarca espiritual. No quería títulos ni sueldos. «Solo quiero servir», decía con una sonrisa sanadora. Su habitación en la mansión era sencilla, pero siempre perfumada con hierbas e incienso, y el niño, antes aislado, ahora la llamaba abuelita. Julián observaba todo con ojos nuevos. De vez en cuando, aún se preguntaba cómo había llegado hasta allí, pero cuando miraba a su hijo, riendo, corriendo, abrazándolo con fuerza, comprendía que el milagro más profundo no había sido la cura, sino el reencuentro con el amor. Un domingo de primavera, durante la ceremonia de apertura del nuevo centro, Julián subió al estrado, tomando de la mano al niño y a Tomasa. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. «Creí que había perdido todo, pero solo había perdido mi fe», dijo. El público aplaudió de pie. Aquella escena, filmada y transmitida en vivo, conmovió a todo el país. Allí no había CEO, ni mística callejera. Solo 3 seres, humanos que, atravesando mundos opuestos, se encontraron en el punto exacto donde la fe y el amor se tocan. Ese momento no era un final, era el clímax de una historia que aún seguiría transformando otras vidas, un alma a la vez. Meses después de la inauguración,
El Centro de Medicina Alternativa ya había atendido a más de 10.000 personas. Familias enteras viajaron desde distintos estados e incluso desde otros países para buscar algo que iba más allá del tratamiento. Buscaban consuelo, comprensión, humanidad. Tomasa, con su antiguo rebozo y mirada maternal, se había convertido en una leyenda viva. Su nombre se susurraba con reverencia por niños y ancianos, y muchos la llamaban Doña Milagro. Pero ella siempre rechazaba el crédito. No soy yo, es el amor que ustedes llevan dentro. Julián, por su parte, ya no era visto como el magnate inalcanzable. Se había convertido en un líder con alma. Visitaba pacientes, escuchaba historias, lloraba con desconocidos. Su transformación era palpable. En sus gestos, en su voz, en su mirada, la red de hospitales empezó a adoptar prácticas integrativas, salas de meditación, espacios para la escucha emocional y terapias naturales se incorporaron al protocolo. Y más aún, se instauró una nueva filosofía. Ya no se trataba solo de curar cuerpos, sino de acoger personas. La presencia de Tomasa, aunque discreta, era como un hilo invisible que lo unía todo. El niño, ya completamente recuperado, se convirtió en símbolo de esperanza. Visitaba a cientos pequeños pacientes, contaba su historia en las escuelas y decía con ternura: «Me salvó una señora que da pan y abrazos». Nadie lo dudaba. En una cena de gala benéfica, organizada para financiar la expansión del centro, Julián sorprendió a todos al anunciar que Tomasa viviría con él y su hijo de manera permanente. «Es nuestra familia ahora», dijo con la voz entrecortada. La multitud aplaudió de pie, emocionada. En ese instante, Julián supo, había perdido a la mujer que amaba. Sí, y eso dolería, para siempre. Pero a cambio, había ganado algo igualmente sagrado, una nueva oportunidad, una nueva forma de amar, de ser padre, de ser humano. Era la justicia del universo, finalmente equilibrándose. Pasaron 5 años. El Centro de Medicina Espiritual, bautizado como Luz en la Esquina, contaba ya con sucursales en Oaxaca, Guadalajara, Mérida e incluso en comunidades del interior colombiano. Más de 100.000 personas habían sido atendidas gratuitamente, y el modelo de integración entre ciencia y fe inspiraba a otros países. Julián, ahora con canas en las sienes y una ligereza en su andar que antes no existía, publicó un libro de título simbólico, El milagro en la esquina. En él narraba no solo la historia de su hijo, sino su propia trayectoria, de la arrogancia y el control a la rendición y la compasión. El libro se convirtió en bestseller y material de estudio en escuelas de medicina humanizada. En la esquina donde todo comenzó, en Polanco, se erigió una pequeña plaza con bancos, árboles floridos y una estatua de bronce de Tomasa sentada con su cesta de pan de elote. En la base, una inscripción con letras simples pero eternas: «Fe es dar sin saber y recibir sin entender». Cada día, personas depositaban flores, cartas y trozos de pan alrededor de la estatua. Niños jugaban allí, y ancianos se sentaban para conversar, meditar o simplemente sentir la energía del lugar. La esquina dejó de ser invisible, se volvió sagrada. Dentro de la mansión Zamora, ahora llena de vida, risas e invitados inesperados, Tomasa caminaba con pasos lentos pero firmes. El niño, ya adolescente, la seguía con devoción. Ella lo llamaba «mi nieto de luz», y él la presentaba como su abuelita milagrosa. Julián, al observarlos, sentía que finalmente comprendía todo: el sentido del dolor, la razón de las pérdidas, el poder de las conexiones humanas. La vida lo había roto, solo para reconstruirlo con algo mucho más fuerte que el éxito: propósito. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Dale like si crees en la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces, los pequeños gestos cambian vidas para siempre.